De conformidad con el artículo 36 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las tesis relevantes del Pleno o de cualquiera de las salas del Tribunal Superior podrán ser publicadas de acuerdo al procedimiento que se plantea en dicho numeral, señalando además que las tesis obligatorias, que son las sustentadas por el Pleno al resolver una contradicción de criterios, además de publicarse en el boletín judicial, también se publicarán por los mismos medios que las tesis relevantes. Escuchemos las palabras que tiene para nosotros y con motivo de esta ceremonia el licenciado Antonio Perales Quizón, director jurídico consultivo y de criterios judiciales. Muy buen día, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez. Magistrado Carlos Emilio Arena Batis, integrante de la Comisión de Tesis. Señores magistrados, señoras y señores magistrados, jueces e integrantes del Poder Judicial, público en general. La justicia es un principio que requiere certeza. La difusión de aquellos principios que rigen e integran su administración es una tarea primordial y trascendente para este Poder Judicial. Por ello, es para mí un honor presentar ante ustedes esta herramienta que da cuenta de la importante actividad jurisdiccional que desarrolla el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León a través de la función que desempeña tanto el Pleno del Tribunal Superior de Justicia como las salas unitarias y colegiadas que integran esta institución, pues son sus resoluciones las cuales motivan la emisión de los criterios judiciales que el día de hoy se difunden a través de dos publicaciones que se ponen a disposición de los jueces, postulantes, estudiosos del derecho, justiciables y de la comunidad en general, como un instrumento útil de consulta y actualización oportuna. Para ello, se precisa indicar que las revistas que el día de hoy se presentan se componen de los criterios judiciales relevantes y obligatorios emitidos en la primera y segunda época, en el entendido que hasta el 30 de enero del 2011, entendido que la primera época contiene los criterios judiciales emitidos hasta el 30 de noviembre del 11, mientras que la segunda época se integra con los criterios judiciales pronunciados a partir del 1 de diciembre del mismo año. A manera de acotación, me permito informarles que la apertura de la segunda época para la emisión y publicación de criterios judiciales tuvo sustento en el Acuerdo General 7/2011, emitido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el Estado en sesión ordinaria de fecha 14 de noviembre del 2011 y que particularmente surgió a virtud de la facultad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorgó a los jueces del Estado mexicano para el efecto de ejercer el control difuso de convencionalidad y constitucionalidad a raíz de una diversa resolución dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que por consecuencia implicó una reconstrucción de criterios para el Poder Judicial Estatal. Así también les comento que los criterios judiciales que se contienen dentro de las revistas cuya presentación sirve de motivo para esta reunión se encuentran estructuradas en formato de tesis, es decir, con rubro, texto y precedentes. Además de ello, es para el efecto de facilitar su localización y búsqueda, los datos que identifican a dichos criterios incluyen el órgano de justicia que lo emite, la materia y el tipo de asunto del cual emergen, el número sucesivo de identificación que corresponde y el tipo que lo clasifica como obligatorio o relevante. Explicado a grosso modo el contenido de las aludidas publicaciones, considero importante destacar que con la intención de dar continuidad a la actualización de interpretaciones jurídicas, se ha decidido que la difusión de criterios judiciales de la normativa y de acuerdos relevantes
se realiza de una forma trimestral a través de la publicación de revistas en similares términos que las que ahora ocupan nuestra atención. Por lo antes mencionado, me congratulo por la publicación de los referidos ejemplares y en este acto hago público reconocimiento a los magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León por su participación en este proyecto, particularmente al magistrado presidente, licenciado Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, por su apoyo en el impulso dado a la difusión de los criterios judiciales a través de las presentes y futuras publicaciones que se tienen contempladas realizar. A la magistrada Graciela Guadalupe Buchanan Ortega, quien validó la creación de la Dirección Jurídica Consultiva y de Criterios Judiciales, que al día de hoy se encarga de compilar, depurar, sistematizar, publicar y difundir con oportunidad las tesis. Al magistrado Jorge Luis Mancillas Ramírez, quien fungió como precursor de las reglas para la elaboración de las tesis que se emiten por el Pleno y por las salas. A los magistrados integrantes de la Comisión Revisora de Tesis, los licenciados Gustavo Adolfo Guerrero Gutiérrez, Carlos Emilio Arenas Batis y José Eugenio Villarreal Lozano, cuya visión e impulso hicieron posible que el día de hoy compartamos este esfuerzo de divulgación jurídica. Así también al licenciado José Antonio Gutiérrez Flores, secretario general de Acuerdos y del Pleno y de la Presidencia, por su fluida e importante labor de apoyo a nuestra dirección. Me resta agradecer al equipo de trabajo que integra la dirección a mi cargo, particularmente a la secretaria técnica, que le pone todo el corazón y todo el esfuerzo, y a la coordinación de edición y publicación que hizo posible la materialización de las revistas, que esperamos les sirva para el mejor desempeño de su función jurisdiccional. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del licenciado de Morales Isondo. Solicitamos ahora al magistrado Carlos Emilio Arenas Batis que nos dirija a nosotros. Buenos días, compañeros integrantes del Poder Judicial y abogados del Foro Nuevo Leonés. Me siento muy contento de que el Tribunal Superior de Justicia presente el día de hoy este nuevo producto que consiste en la edición trimestral que estará dedicada exclusivamente a la difusión de los criterios judiciales obligatorios y relevantes que produce el Tribunal Superior de Justicia, ya sea actuando en salas unitarias, en salas colegiadas o en pleno. Las razones por las cuales me siento contento o considero que debemos recibir con beneplácito este nuevo producto son básicamente tres que voy a referir de manera muy resumida. La primera de ellas es que, desde mi punto de vista, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, al publicar sus criterios judiciales, confirma su carácter republicano, pues esta publicación conlleva una autolimitación, una autocontención en aras de consolidar el Estado constitucional de derecho. Me explico mejor. Durante prácticamente todo el siglo XX en nuestro país y en todo el mundo, rigió el Estado de Derecho, pero entendido como un Estado de leyes, en donde gobernaran las leyes y no los hombres, en donde prevaleciera la seguridad y la certidumbre jurídica y no la subjetividad y el capricho de los hombres. Esos eran los paradigmas de ese Estado de Derecho. Pero este Estado de Derecho, este Estado de leyes, en el cual los jueces eran solo la voz mecánica del legislador, en México hizo crisis en la parte final del siglo XX y en otros países, por ejemplo en Europa, hizo crisis desde antes, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Y es que la autoridad, que era la mera aplicadora del derecho, como voz mecánica, pues se volvió una autoridad irresponsable y formalista.
Irresponsable en el sentido de que los jueces o los aplicadores de la norma podían aplicar la norma en el sentido formalista que quisieran y siempre considerarían que no era su responsabilidad aplicarla así porque la norma era producida por el legislador y a ellos les correspondía solamente la mera aplicación. Y no solo eso, en ese contexto hiperformalista, en el cual cualquier norma jurídica era válida siempre y cuando hubiera sido producida por la autoridad legislativa siguiendo el procedimiento reglado y siempre y cuando fuera la autoridad legislativa competente, también desembocó en una serie de abusos, en leyes que eran aberrantes, injustas y sin embargo válidas porque habían sido producidas por la autoridad competente. Por esas razones, por ejemplo, en Europa, todas estas leyes que justificaron el régimen nazi y las leyes injustas que llevaron a Europa a la Segunda Guerra Mundial fue, entre otras cosas, lo que originó precisamente la crisis de este Estado de Derecho. ¿El remedio cuál fue? El neoconstitucionalismo o el Estado constitucional de derecho. El neoconstitucionalismo que lo que propone es que las leyes no sean válidas simplemente por haber sido producidas por órgano competente y siguiendo el procedimiento reglado, sino que además de estos requisitos formales de validez, deberán las leyes cumplir con ciertos requisitos materiales de validez. Esto es, el contenido de esas normas debe ser conforme con el contenido de otras normas o principios superiores. En buena medida lo que siempre habían propuesto los justnaturalistas, considerar como válidas solamente a las leyes justas porque tenían contenidos justos. Claro, en el neoconstitucionalismo lo que se propone es que esas normas superiores que también determinan la validez sustantiva de las normas sean precisamente las que están expresadas en la Constitución, en una norma jurídica positiva suprema, y es la Constitución la que ahora determina la validez material y formal de las normas jurídicas. Pero claro, al poner a la Constitución como máximo referente, al poner a la Constitución como el mirador desde el cual deben interpretarse y aplicarse las demás leyes, lo que ocurrió fue, o lo que ha venido ocurriendo, es que se ha incrementado la indeterminación del derecho. Se ha venido incrementando la incertidumbre en el derecho. Aquel valor que nos ofrecía el Estado de Derecho de certeza jurídica y certidumbre jurídica, aunque a veces las leyes resultaban injustas, ahora en el Estado constitucional de derecho hay mecanismos para asegurar la justicia de las normas y sin embargo esto se ha traducido en mayor indeterminación de las mismas, simplemente porque las normas constitucionales, que son el referente desde el cual se interpreta todo el derecho, pues son por definición normas muy genéricas, normas de textura abierta, normas con altos grados de indeterminación. Y es en este contexto en donde precisamente a los jueces y a los aplicadores de las normas nos corresponde darle mayor certidumbre o completar esas normas jurídicas altamente indeterminadas. ¿Qué es lo que hace el Estado constitucional de derecho para resolver esa incertidumbre? Bueno, encargarle a los jueces principalmente que completen las normas jurídicas, pero esto se traduce desde luego en un enorme poder para los jueces. No por nada se habla de que este es el siglo de los jueces, pero un enorme poder que puede estar lejos o fuera de controles democráticos, y esa es una preocupación nueva. Por eso ese poder de los jueces ha sido contenido con otras instituciones, como por ejemplo el hecho de que la capacitación y la especialización constante de los juzgadores para que todos estemos homologados en un mismo lenguaje y sea más predecible el sentido en que vamos a interpretar las normas. También, desde luego, la estructura de los poderes judiciales en diversas instancias para que la subjetividad de una instancia sea compensada con la intervención de otra instancia y otra instancia, hasta 3 instancias en los procesos judiciales. También, desde luego, mecanismo que ayuda a disminuir ese gran poder de los jueces en la reducción de la indeterminación del derecho es el tema de la colegiación. Que las decisiones judiciales, sobre todo las más importantes, no sean de un solo juez, sino de un conjunto de ellos, salas colegiadas, plenos.
También un régimen de impedimentos y excusas para que todo aquel juzgador que tenga algún interés en el asunto deje de participar en él, para que de esa manera se asegure la interpretación más objetiva del derecho. Y otra institución también muy importante en este intento del propio derecho por acotar los márgenes de poder de los jueces es precisamente la jurisprudencia. La jurisprudencia que los jueces van emitiendo en cada asunto y que están obligados a publicar para que de ese modo las razones que ellos dieron en un asunto les resulten obligatorias en sucesivos asuntos, para que ahí en donde exista la misma razón se aplique el mismo derecho. Entonces, en este sentido, la jurisprudencia es una herramienta que permite contener a los jueces y su gran poder. Es, por lo tanto, una herramienta que asegura el desempeño republicano de los poderes judiciales. Por eso digo que al publicar esta obra, uno de los motivos de beneplácito es precisamente ese, que con esta publicación de los criterios judiciales se confirma el carácter republicano del Poder Judicial, que transparenta las razones que fundamentan algunas de sus decisiones muy importantes, y hacer transparente difundir esas razones tiene como efecto, o como uno de sus principales efectos, que contiene a los mismos jueces o los limita para que en sucesivos casos deban resolver con las mismas razones, en beneficio del foro, que de esa manera ve más predecible el derecho. La jurisprudencia es una herramienta que sirve pues a los litigantes para hacer más predictible el sentido en que los jueces habrán de fallar. Otro motivo para recibir con beneplácito esta publicación consiste en que el Poder Judicial, con la emisión y publicación de sus criterios judiciales, se empodera, asumiendo su rol de co-creador de las normas jurídicas democráticas. Es cierto que en torno a la jurisprudencia existe un gran debate. El debate de si la jurisprudencia solamente declara el derecho que ya existe o si la jurisprudencia crea nuevo derecho. Para quienes consideran que solamente declara el derecho que ya existe, esto es básicamente porque la interpretación es un acto de descubrimiento, de desentrañar el significado que está objetivamente contenido en la norma producida por el legislador. En cambio, quien considera que la jurisprudencia crea derecho es porque considera que la interpretación es en buena medida asignación de significado. No es que el significado esté encapsulado en las normas jurídicas, sino que el significado está en la mente del intérprete, y a través de la interpretación y de la jurisprudencia, el intérprete asigna o inventa significados para textos que de suyo no son sino manchas negras sobre papel blanco, que no encierran ningún significado, sino en la medida en que el intérprete se lo asigna. Para quien considera que la jurisprudencia solamente declara el derecho que ya existe, pues por lo tanto la interpretación es fundamentalmente una labor de la inteligencia, porque es una labor de descubrimiento. Es como la labor que hace el arqueólogo cuando descubre algo, o el científico que descubre un nuevo virus. Son labor eminentemente de la inteligencia. Para quien considera que la jurisprudencia crea derecho, la interpretación es un acto de voluntad, porque el intérprete decide de entre varias opciones disponibles la que él considera más apropiada para esa norma, para ese contexto, para ese caso concreto, y así se vuelve una labor de la voluntad. Considerando que la jurisprudencia crea derecho, la jurisprudencia por lo tanto sería una fuente del derecho. En cambio, para quien considera que solamente declara el derecho que ya existe, la jurisprudencia sería un subproducto de la ley. La fuente del derecho sería la ley y la jurisprudencia simplemente una manera de parafrasear la ley, un subproducto de la ley. Y este debate no se agota solamente en el campo académico, sino que se desborda al mundo de la práctica cotidiana del derecho. Así, por ejemplo, vemos en la nueva ley de amparo una disposición que establece que no puede aplicarse retroactivamente la jurisprudencia.
Pareciera esa disposición que lo que está declarando es que la jurisprudencia crea un nuevo derecho que no puede aplicarse retroactivamente a casos anteriores. Sin embargo, ordinariamente, y así lo seguimos haciendo en otros casos, la jurisprudencia no hace sino declarar el derecho que ya existe. Por esa razón, podemos aplicar nuestro nuevo criterio judicial a un caso que fue planteado mucho antes de que nosotros consolidáramos esa jurisprudencia, porque la jurisprudencia, consideramos, no está creando nada nuevo, sino declarando el sentido correcto de la norma que ya existía hace tiempo. Y es un debate que cada vez que se edita en alguna clase o algún debate entre jueces o en algún café, ordinariamente no desemboca en decidir que es la jurisprudencia 100% creación o la jurisprudencia 100% declaración de un derecho existente. Por regla general, en estos debates se arriba a posiciones eclécticas. Casi todos podemos coincidir en que la jurisprudencia es, en buena medida, declaración del derecho, pero también, en una parte, creación de nuevo derecho. Es reconocer que hay un marco de significación, que es la norma producida por el legislador, pero dentro de ese marco de significación caben varias significaciones posibles, caben varios significados posibles y el juez elige uno y así participa en la creación de la norma. El juez, por lo tanto, frente a la norma producida por el legislador, es como si fuera un espectador contemplando un cuadro o una obra de arte. Es cierto que la obra de arte nos da cierto margen de significación, pero para cada espectador esa obra de arte le transmite específicamente algo, un sentimiento distinto. Así, en este contexto, el juez surge como un verdadero co-creador de la norma jurídica. En el siglo XXI queda, por lo tanto, atrás la idea de que la norma jurídica la produce el legislador al 100% y el juzgador es un mero aplicador mecánico, la voz mecánica del legislador. Ese paradigma queda atrás. Ahora la norma es co-creación de legisladores y jueces, en donde los jueces intervienen también como agentes democráticos. Es importante destacar esto, que los jueces, al participar, porque hay la crítica del déficit democrático de los jueces, de que cómo los jueces pueden intervenir en la creación de normas jurídicas si no están respaldados, por ejemplo, por el voto de los ciudadanos, si su mandato no es representativo. Solo los legisladores deben poder crear el derecho. Pero en esta dinámica los jueces también intervienen creando derecho y como agentes democráticos en la medida en que sus decisiones están respaldadas en razones que son precisamente las que se expresan de modo resumido en los criterios judiciales, en la jurisprudencia, y que se hace pública. Al ejercerse, digamos, el juez asume este nuevo rol, que le corresponde en el siglo XXI, en el siglo de los jueces. Y asumir este rol debe ser motivo de beneplácito para todos nosotros. Claro, no digo que publicar los criterios sea nuevo en este tribunal. Ya se hace desde hace tiempo, ya se hacía en la revista Judicatus. Sin embargo, considero que ha sido bueno que se mantenga esto, pero ahora incluso se mantiene de una forma incrementada por dos razones. En primer lugar, porque hace muy pocos años, empezó el Tribunal Superior de Justicia a asumir esa facultad que tiene para resolver contradicciones entre criterios sostenidos por las salas. Resoluciones que dicta el Pleno y que resultan obligatorias. Son las únicas que tienen ese carácter de jurisprudencia obligatoria. Los otros, los criterios relevantes, son solo indicativos, son solo ilustrativos, pero los que se resuelven en virtud de los que dicta el Pleno al resolver contradicciones tienen carácter obligatorio. Y eso es algo que tiene muy pocos años y que se ve reflejado por primera vez en estos materiales. Además, también nos ayuda más o nos permite asumir ese rol de co-creadores de la norma el hecho de que ahora los jueces locales
ya hemos remontado aquella etiqueta que nos limitaba, aquella jaula que nos encarcelaba como jueces de mera legalidad. Y entonces, en aquella lógica decíamos, no, mejor hay que esperar a que los tribunales de amparo sean los que definan los criterios y la jurisprudencia, porque ellos sí lo harán desde una perspectiva completa, desde una perspectiva de un derecho garantista, constitucional, etcétera. Ahora todos los jueces nacionales tenemos las mismas facultades de cogarantes de la Constitución, todos estamos homologados en un mismo derecho, ya no hay dos derechos, uno enriquecido con normas constitucionales que solo aplicaban los jueces federales y otro empobrecido al desproveerlo de la constitucionalidad que aplicaban los jueces locales o de mera legalidad. Esto ya no es así. Ahora todos estamos uniformados en un mismo Estado constitucional de derecho y en ese sentido ya no hay razones por las cuales debamos esperar a que los tribunales de amparo dicten los criterios que nosotros habremos de seguir. Creo que lo sano, y es lo que se ha venido manifestando, pienso yo, en el Tribunal Superior de Justicia, gradualmente ha venido intensificándose esta tendencia. Lo sano es que seamos nosotros los que vayamos también definiendo nuestros propios criterios, porque hay muchos asuntos que, en primer lugar, nosotros estamos más cercanos de la trinchera y los podemos ir definiendo con criterios de modo más rápido. Y en segundo lugar, también es sano para la República que echemos a andar lo que en otros países, o particularmente en Estados Unidos, se conoce como el percolate, o sea, el percolador, que los tribunales locales todos se pronuncien sobre los temas sustantivos, para que cuando estos asuntos lleguen ya a la última instancia, al Tribunal de Amparo o a la Suprema Corte, ya haya habido un debate nacional sobre el tema y puedan estos tribunales federales decidir en última instancia con mayores elementos de juicio. Es sano que contribuyamos de esa manera a que se vaya refinando el derecho. Claro, también para lograrlo debemos de aceptar que en ciertos casos nos van a revocar. Y no pasa nada si nos revocan, si el criterio que nosotros habíamos consolidado y que estaba muy contento de ellos termina siendo revocado. No pasa nada. Es el juego del derecho y es lo bonito del derecho, su indeterminación, y para eso estamos los tribunales, para tratar de acotar esa indeterminación lo más que se pueda en beneficio de los justiciables. Y por último, también me parece que es un gran motivo de beneplácito el presentar este trabajo, que es producto del trabajo en equipo, es producto del trabajo institucional del Tribunal Superior. Como comentaba antes, uno de los mecanismos a través de los cuales se reduce los grados de incertidumbre o indeterminación del derecho es la colegiación. Y precisamente la definición de los criterios obligatorios ordinariamente corresponde a las máximas instancias de los respectivos poderes judiciales, máximas instancias que son también por definición de integración colegiada. En el caso nuestro, los criterios obligatorios son los que emite el Pleno, que se integra por la suma de todos los magistrados. Pero también ahora criterios relevantes emitidos en las salas colegiadas, en donde también trabajamos de manera colegiada, precisamente 3 magistrados. Y desde mi punto de vista se ha generado una muy bonita y positiva dinámica de debate jurídico en estos órganos colegiados, que tiene como producto precisamente los criterios que el día de hoy se presentan en esta obra editorial. Se ha generado pues un ambiente de debate, de pluralidad. No significa que todos debamos votar igual. Se vota cada quien conforme a su convicción, y al final se obtiene un producto institucional que es mucho más valioso que la suma de las opiniones o de los criterios individuales de cada uno de los integrantes. Y aun cuando en el debate haya enfrentamiento de ideas y de posiciones jurídicas distintas,
Creo que al final todos quedamos muy satisfechos del producto institucional que se logra por mayoría y que resulta obligatorio para nuestra labor jurisdiccional. A mí en lo particular me ha tocado perder muchas votaciones, lo cual no me afecta en nada, sino me produce al contrario felicidad de ver que se puede sostener cualquier opinión, perder la votación y seguir siendo tan amigo de los compañeros como antes. Entonces creo que este trabajo también es motivo de beneplácito porque es producto de esa pluralidad con unidad con la cual trabaja actualmente el Tribunal Superior de Justicia. Me refiero ahora brevemente a algunos rasgos editoriales y destaco solamente que la obra pues tiene un primer apartado la publicación de las tesis obligatorias, o sea, estas que define el Pleno al resolver contradicciones de criterio. Y lo atractivo, me parece muy atractivo, es que se publica no solamente la tesis, sino toda la sentencia que da motivo a la tesis, porque también a veces las tesis, los criterios también a su vez son objeto de interpretación, porque a veces son demasiado escuetas o muy generales y se requiere tener como referencia la ejecutoria completa para poder entender en su correcto sentido a la tesis, para poderla interpretar. Entonces me parece muy acertado que las tesis, que los criterios obligatorios se publican con toda la sentencia que les da origen, y los criterios relevantes, en cambio, solamente es la pura tesis, lo cual también me parece apropiado, si no sería una cosa extensísima, y además los criterios relevantes, repito, son solo ilustrativos. Pero recuerdo que hay algunos países donde la jurisprudencia no es obligatoria para los jueces. Por ejemplo, en Chile. En Chile la jurisprudencia que dicta los tribunales supremos no es obligatoria. ¿Y por qué razón? Porque opinan los chilenos que no puede haber más obligatoriedad que la fuerza de la razón. Y en la medida en que la tesis o el criterio tenga peso de por sí en su razonamiento, será seguido por los jueces y no es necesario establecer en una norma la obligatoriedad de la misma, porque además también esa obligatoriedad a veces se traduce en perpetuar tesis equivocadas, ¿no? Y en quitar la oportunidad a los jueces de que se aparten del criterio obligatorio en una nueva aportación, una nueva reflexión que va dinamizando el derecho. Bueno, pues creo que eso podríamos decirlo respecto de las tesis relevantes. No son obligatorias, pero esperemos y estoy seguro de que muchas de ellas, por la fuerza de sus razones, habrán de ser seguidas por los jueces. Por todas estas razones, pues me hace muy contento y me enorgullece el que el Tribunal Superior de Justicia produzca este material editorial, y quiero desde luego felicitar al magistrado presidente por esta iniciativa. Muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Me da mucho gusto su presencia en este evento donde estamos presentando los criterios del Tribunal Superior de Justicia, y me da gusto porque la presentación que hacemos el día de hoy de la edición de los criterios judiciales del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, primera y segunda época, es la consumación de una meta fijada por las magistradas y magistrados que hace algún tiempo, para darle a los tribunales y a la comunidad jurídica en general
los precedentes judiciales que son el devenir de la impartición de justicia. Aunque este trabajo es reciente, no lo es el esfuerzo desplegado en cada uno de los juzgados y de las salas que componen el Poder Judicial del Estado de Nuevo León, que por 189 años han brindado seguridad jurídica a la población. Mucha de esta historia se ha perdido en los anales del tiempo o se han refugiado en los archivos, donde se encuentran los expedientes y los libros de sentencias que han formado cada tribunal, pero que por su magnitud, por su comprensión, es difícil que se presente un servicio de consulta para los litigantes, estudiosos del derecho o los mismos miembros de la judicatura. La generación de las tesis que se engloban en estos dos primeros tomos representan una pequeña parte de todo el esfuerzo que han hecho las anteriores generaciones de jueces y magistrados, a los cuales ahora rendimos homenaje con esta edición, pues hacemos realidad el proyecto de tener nuestro propio acervo documental de criterios judiciales, que no solo se encuentran en estas páginas, sino que pueden ser consultadas también por internet. Felicito a todas las magistradas y magistrados que han cooperado con el envío de criterios y aquellos que en lo futuro lo harán, porque con ello han puesto su nombre y el de sus secretarios en un documento que permanecerá por muchos años y que será visto por los abogados del presente y del futuro como fuente formal del derecho. Agradezco todo el trabajo de la comisión de tesis integrada por el magistrado José Eugenio Villarreal Lozano, por el magistrado Carlos Emilio Arenas Bates. Extiendo esta felicitación al licenciado Antonio Perales Elizondo, director jurídico consultivo y de criterios judiciales, así como a su equipo de trabajo, por darnos estos primeros volúmenes que formarán parte importante de las bibliotecas jurídicas del Estado. El diseño de estos tomos estuvo a cargo de nuestra coordinación editorial reciente creada por el Consejo de la Judicatura, bajo el mando de la doctora Yanaí Cibaja Nava, quien nos brinda un documento moderno, funcional y acorde al trabajo que realizan los miembros del foro. Este es el primero de muchos trabajos que veremos de esta coordinación, lo cual está al servicio de la investigación jurídica. Felicito a ella y a su equipo de trabajo por el documento que ahora nos entregan. Mis felicitaciones también son para todos los jueces del Poder Judicial del Estado, porque ustedes, desde su trabajo incansable, cotidiano y exhaustivo, realizan el proceso de depuración que trae como resultado la riqueza jurídica y técnica que es consagrada por las salas de nuestro alto tribunal. No puedo dejar fuera de esta labor a los abogados litigantes, quienes son el inicio y el final del proceso judicial. El estudio que realizan al formar sus demandas jurídicas es elemental para la decisión judicial, que simplemente no existiría sin ustedes. La esencia de su trabajo está ahí, en cada una de estas decisiones que ahora forman parte de nuestro fundamento sustantivo. Los criterios judiciales, entonces,
es un esfuerzo conjunto de los abogados, de los jueces, de los magistrados, a través de la labor realizada por cada uno de ustedes, se consigue la verdad jurídica que permanecerá en el tiempo y que se incrusta en la cultura de la sociedad nuevoleonesa. Muchas gracias por su atención. Vamos a conocer a los miembros del Poder Judicial que esta obra será enviada a sus respectivas oficinas. Para nuestros invitados, entregaremos estos volúmenes en el área de salud. Por lo anterior, vamos a